La Constitución establece sabios equilibrios de distribución del poder. Nuestra Constitución tiene, por supuesto, este primer mecanismo equilibrador del funcionamiento del poder, que es la división de los poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el equilibrio entre esos tres poderes, que no son simplemente una división de competencias de cada uno de ellos, sino que la Constitución establece el funcionamiento de cada uno respecto del otro, y esto es lo que establece justamente un equilibrio dentro de la concepción de poder. Y el otro sabio equilibrio que establece la Constitución Nacional es el sistema federal, definiendo con precisión cuáles son las competencias que corresponden a los gobiernos provinciales o a los distintos estamentos del Estado, y cuáles son los recursos que corresponden para el cumplimiento de cada una de esas competencias. Por eso establece qué le corresponde a cada estamento y establece de qué manera se deben repartir los recursos federales, contemplando incluso a partir de la reforma del 94, con la incorporación de un artículo específico, la necesidad de establecer criterios objetivos de reparto que tengan en cuenta las condiciones sociales, ¿no? Incorpora el concepto de la equidad, sobre todo en la distribución del ingreso y de los recursos. ¿Y esto qué significa? Que tienen que saber las provincias más ricas que tienen que acudir en favor de las provincias más pobres, porque ese sistema de solidaridad en la distribución también fortalece el mecanismo institucional nacional y federal que nuestro país tiene instituido desde su Constitución Nacional. Entonces, el federalismo, y por eso insisto en plantear esto como uno de los ejes, nos tiene que servir a nosotros también para entender y para avanzar en lo que va a ser después la discusión de identidad política. Nos tiene que servir a nosotros para entender el funcionamiento del sistema político desde un concepto, insisto, más institucional y no meramente fiscal. Aun cuando, y esto también creo que es importante remarcarlo, si el federalismo no tiene contenido fiscal, base económica, tampoco existe. No hay federalismo, no funciona el federalismo en términos políticos si en realidad no tiene esa base económica de distribución de los recursos federales. Lo contrario, entonces, a esta idea federal vinculada con la descentralización es la concentración del poder, la concentración de las riquezas, y el centralismo pensado en términos económicos y en términos fundamentalmente políticos. Esto está vinculado tal vez con un concepto un poco más político, que es el de la hegemonía. Muchas veces se plantea el problema de la hegemonía, y el tema de la hegemonía, tal vez ya me hayan escuchado en otra oportunidad, no constituye un problema en sí mismo. La hegemonía a veces se le llama hegemonía cuando uno mira el mapa de la Argentina y aparece casi monocolor. Entonces decimos, estos tienen un poder hegemónico. Y la verdad es que el problema no es el color del mapa casi monocolor, porque en definitiva esa es la expresión de la voluntad popular. Así es como la gente determinó que se hubiera pintado el mapa. El problema vinculado entonces con la concentración del poder, la falta de descentralización y de democratización en el ejercicio del poder, y esto tiene más que ver con una concepción de ejercicio del poder, son las tentaciones al abuso a las que lleva ese mapa monocolor. Esto tiene que ver también con el ejercicio de un poder en los cuerpos legislativos. Esta idea muy fuertemente instalada por el peronismo de que porque ganan la elección, eso les da derecho a todo, la idea de que, y lo hemos visto en muchísimos debates en el Congreso, la clausura de los debates, porque como nosotros ganamos y somos más, se hace entonces lo que nosotros queremos. Me imagino que así ocurrirá en muchos de los consejos deliberantes, donde el Partido Justicialista ha ido teniendo mayorías abrumadoras durante todo este tiempo, y esta idea de pensar que el tener una mayoría es un cheque en blanco, ¿no? Desconocer que la voluntad popular o la expresión de la voluntad popular, que es el voto, de alguna manera es un contrato en el que vota, en el que elige y en aquel que es elegido, que significa el cumplimiento de las cláusulas del contrato.
no puede hacer aquel que es elegido es hacer nada que escape, digamos, a lo que ha conformado esa voluntad del votante. Ahora voy terminando con esta primera parte, insisto, porque me pareció que es un buen elemento para que nosotros vayamos a introducirnos después en el tema de la identidad, porque vinculado con el federalismo y con la concepción de poder está un tema sobre el que voy a volver después, que es el tema de la cultura política, que es lo que nos ayuda además a organizar el mecanismo de funcionamiento de las instituciones y de relación y vínculo con la sociedad. Y en definitiva, la conclusión de esta primera parte es que para que todo esto funcione, ¿qué cosa deben haber? Partidos políticos que funcionen. Partidos políticos que funcionen desde una concepción también de democratización del ejercicio del poder, de una nueva cultura política que tome los valores del equilibrio y de la división de los poderes, partidos que se organicen con esa misma concepción nacional y federal, porque la concepción federal es la que nos hace parte íntegra de un conjunto que no desprecia, sino que fortalece la construcción totalizadora que es la nacional, pero desde un concepto distinto que es el del federalismo. Entonces, la primera conclusión sería, para que todo esto funcione, pensado, insisto, como un federalismo, como mecanismo distribuidor de las riquezas, lo que debe existir son partidos políticos también organizados nacional y federalmente.